Quiero compartir un tema que es importante para nuestra vida espiritual. Y le puse como título La rebeldía. Me gustó la cara de algunos. ¿La qué? La rebeldía. Yo le pondría como subtítulo: debemos definirlos para la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Agradecemos a los que nos siguen por las redes, por la radio y que nos acompañan. También sabemos que podemos bendecir a personas en diferentes lugares. Este es un tema que tiene un fuerte contexto bíblico. O sea, la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene todos los temas habidos y por haber, donde encontramos dirección de Dios para todas las cosas. La Biblia es el mapa de ruta para los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de ese mapa de ruta están las indicaciones, las señales de parte de Dios para nuestro bien, para que el caminar nuestro sea fructífero, sea de bendición y que podamos transitar la vida de una manera normal o natural. Y este es un punto que el enemigo usa para que tengamos una vida de sobresaltos y que tengamos situaciones, circunstancias y todo lo que esto acarrea. Hay varias definiciones sobre la palabra rebeldía y una de las cosas que define es volverse contra la autoridad establecida. Volverse contra la autoridad establecida. Dos cosas tenemos que saber. Primero, que Dios estableció un orden de autoridad. ¿Me puede decir amén? Hay un orden establecido en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en una empresa, en una institución, en una escuela, en el gobierno, en todas las áreas y también en el ministerio. Y lo segundo que es importante saber, sobre todo como hijos de Dios, es que ese orden lo usa Satanás. Él tiene perfectamente establecido un orden. Y en ese orden Él trabaja y sabe cómo atacar y sabe cómo trabajar y con qué fuerza hacerlo, en qué dimensión moverse, en qué momento hacerlo, en qué lugares geográficos, en lugares estratégicos, donde Él sabe que tiene acceso y actúa en base a la autoridad que Él tiene establecida, que lo narra claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, donde dice que el enemigo se mueve en rangos y en esa autoridad Él ejerce su poder. También tiene que ver con alguien difícil de educar. Alguien que es difícil de educar. Cuando opera la rebeldía dentro del ser humano, dentro de nuestro corazón, mayormente no acatamos o no tomamos lo que nos va a hacer de edificación. Y eso hace que la vida se forme de una manera y con características que van contra lo que es para nuestro bien. La rebeldía es un tipo de comportamiento humano. ¿De qué? De comportamiento humano, caracterizado por cierto desorden en su vida. Cuando uno analiza o le toca trabajar en esos ámbitos, se va a dar cuenta que hay cierto desorden en las emociones de la persona. ¿Me está siguiendo? En donde no tiene el equilibrio necesario para poder desarrollar lo que tiene que desarrollar de una forma normal o natural. Quiero tomar como base, y después voy a dar algunas características más, un pasaje de Números capítulo 16.
Números capítulo 16, hay una enseñanza de la Biblia en donde entendemos y comprendemos que todo lo que está escrito sirve para bien y sirve para ejemplo para nuestras vidas, para este tiempo. Y dice allí la palabra de Dios, capítulo 16, verso 1, Coré, acuérdese de este nombre, hijo de Izar, hijo de Coat, de Leví, y Datán y Abriam, hijos de Eliab. Si le falta un nombre para algún hijo, anótelo. Y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. O sea, Coré era de la tribu de Leví. Y On y estos otros eran de la tribu de Rubén. Recuerde que habían tribus en el pueblo de Israel. Ellos tomaron gente. Verso 2. Y se levantaron en rebelión. ¿En qué? En rebelión contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y del consejo, varones de renombre. O sea, no cualquier persona, sino que eran líderes. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Cierre sus ojitos allí. Padre, gracias por tu palabra. Señor, que es clara, es precisa y tiene, Señor, tanta dirección para nuestras vidas. Bendice tu palabra, bendecimos tu palabra y te damos gracias por ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo primero que vemos allí es Corán, Datán, Abriam, eran levitas. ¿Qué es lo que eran? Levitas. Era gente dedicada al trabajo en el tabernáculo. Lo que ellos hacían específicamente era, cuando se movía el pueblo de Dios, ¿se acuerdan que en el desierto se iban mudando de un lugar a otro? Ellos tenían una tarea específica de llevar las cosas santas de un lugar a otro. Por lo tanto, su tarea era una tarea ministerial también. No eran sacerdotes, pero sí eran personas convocadas por Dios para poder servir dentro del pueblo haciendo esta tarea. También tenían a cargo todo lo que es la alabanza y la adoración en el pueblo de Dios. Por lo tanto, tenían una función muy preponderante, muy trascendente y muy importante. Por eso dice la palabra que eran príncipes, era gente de renombre, dirigentes dentro del pueblo de Israel. Y Coré, famoso este Coré, que aparece en Judas, si usted quiere ver, aparece Coré con estas características de la rebeldía y queda en la historia, lamentablemente. Era un levita que no estaba conforme con lo que le tocaba hacer. En base a lo que él sentía, en base a lo que él quería, en base a lo que él anhelaba, comenzó a tener ideas encontradas.
Y usted puede estudiar las características de personas de este tipo y se va a dar cuenta cómo esto repercute para mal en la familia, en el hogar, en el trabajo, en una empresa, en un ministerio, en una casa luz, en cualquier lugar. Esto acarrea problemas. ¿Qué acarrea? Problemas. Dígale a su hermano que el Espíritu Santo te ayude a que no seas rebelde. En el nombre de Jesús. Y si quiere hacer liberación, hacer liberación. La rebeldía nació con Satanás. Es importante saber esos principios. Y Satanás se encargó de llevar tal actitud y tal acción también a la primer pareja. Usted recuerda allí en Génesis capítulo 2, capítulo 3, en donde el enemigo siembra principios de rebeldía en Eva. Y eso trajo todo un desorden en el matrimonio, trajo confusión al esposo y llevó a tener debates internos, que la palabra de Dios no narra todo en detalles, pero sí cualquiera puede darse cuenta, o podemos darnos cuenta, lo que esto sí produce. A tal punto que la mujer accede a este principio, a esta semilla que sembró el enemigo en su mente, confunde su mente y ella también confunde a su esposo y luego actúan en consecuencia bajo el marco de rebeldía que usted ya lo conoce, y eso desata la ira de Dios y pierden el Edén, mueren espiritualmente, y a partir de ahí el pecado se enquistó en la raza humana y solamente Cristo puede salvar al hombre y a la mujer de la muerte eterna y también de la perdición eterna y darle vida y vida en abundancia. Pongan el aplauso a Jesús por la obra maravillosa que Él ha hecho en la cruz del Gólgota por usted y por mí y por cada uno de nosotros. Fue también Satanás el que logró el primer homicidio dentro de lo que ha sido la familia en la cual se estaba gestando este hogar. Y ustedes conocen también la historia, o la habrán leído alguna vez, en donde Caín se levanta contra Abel y lo mata. Dentro de principios de la rebelión que tiene que ver con celos, tiene que ver con contienda y tiene que ver con disconformidad de varias cosas. En este caso, Abel no soportó la bendición, Caín no soportó la bendición que descansaba sobre Abel. Por lo tanto, se levantó en ira y produjo lo que produjo. Y este Coré se transformó en un personaje muy trascendente y muy importante dentro de lo que relata la palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia que este hombre trató de conquistar, y preste atención a eso que es muy importante, y trató de sembrar esta semilla en otras personas. Y no lo hizo con gente del pueblo, lo hizo con el liderazgo. Y dice la Biblia que conquistó a 250 personas. ¿A cuántas personas? A 250 líderes, príncipes, hombres relevantes. Dice la Biblia, él logró confundir e hizo un complot frente a lo que ha sido Moisés y lo que ha sido Aarón, a los cuales Dios les asignó la tarea. Y Dios los posicionó en autoridad para liderar al pueblo. Por lo tanto, lo que ellos hicieron fue conformar equipos de trabajo y trabajar como equipo para hacer que el pueblo pueda caminar dentro de la desobediencia del pueblo y todo lo que usted conoce del pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Estos 250 comenzaron a tener la misma actitud y tomaron también la misma acción que Coré. Parece que Coré y sus seguidores desafiaron a Aarón. Si usted mira el contexto de la lectura, todo el capítulo va narrando cosas trascendentes. Aarón era sacerdote.
Por lo tanto, tenía una función sacerdotal. No lo podía hacer cualquiera. Eran personas ungidas para un fin, para administrar las cosas sagradas del templo. Y dependían de Dios para guiar al pueblo en lo espiritual. Este Coré sembró la semilla de la rebelión en estos 250 y hablaron contra Aarón. ¿Qué es lo que dijeron? Dijeron que todo el pueblo es santo y todos nosotros somos sacerdotes. Por lo tanto, no aceptamos que ustedes, Moisés y Aarón, estén al frente del pueblo. Lo podemos hacer todos nosotros. Y dice la palabra de Dios que esta gente tenía también confusión en su mente y armaron el complot contra Aarón. Cuando miramos la Escritura y analizamos lo que dice la Biblia, los rebeldes, nos damos cuenta, rara vez van a reconocer exactamente cuál es el motivo. Seguramente si Moisés hubiese preguntado puntualmente, nadie hubiese dicho específicamente por qué, pero sí lo hicieron de una forma global, genérica, para generar una situación difícil y compleja para los líderes del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que cuando Aarón y Moisés escucharon esta información, no se defendieron, sino que dice la palabra que Moisés fue a Dios. ¿A quién fue? Fue a Dios y presentó su situación a Dios. Y dijo, Dios es el que nos colocó en este lugar y Dios va a mostrar quién es quién. Levante su mano y diga, yo creo en un Dios que tiene mucho amor, pero que es justo. Amén. Dios es amor, pero Dios es justo. Y dice la palabra del Señor que dentro de Coré había un espíritu que lo movía a celo, a egoísmo, a envidia. Por lo tanto, son frutos de la carne que lo llevaron a esos niveles. Si usted traslada eso al pueblo de Dios y lo compara con el Israel de hoy, que es la iglesia y que somos todos nosotros, pasa exactamente lo mismo en cómo Dios funciona con su pueblo, en donde Dios pone personas en diferentes lugares con funciones y unciones específicas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice la Biblia que el Señor capacita a cada uno con dones, con unciones y los coloca en un lugar y en otro lugar. Y estableció también los 5 oficios, en donde el Señor también establece dentro del pueblo las funciones de cada uno. Y enseña el apóstol Pablo a los corintios que no todos podemos ser apóstoles, no todos podemos ser pastores, no todos pueden ser profetas, sino que hay áreas. ¿Qué es lo que hay? Hay áreas y hay lugares que se pueden ocupar para trabajar en conjunto, como Dios había establecido en el pueblo de Israel. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice, todo el cuerpo, diga conmigo todo, bueno, póngale onda, todo el cuerpo bien concertado. Otra versión dice bien coordinado. Dígale a su hermano, lo que vos tenés, a mí me sirve. Los dones que Dios te dio, me sirven. Tus capacidades me sirven. Y lo mío también para vos. Por eso dice la Biblia, todo el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. El cuerpo de Cristo. Donde nadie es más ni nadie es menos, sino que el grande se llama Jesucristo. El que pagó para que la iglesia tenga la unción, tenga la autoridad y sea representante de Dios en la tierra, fue Cristo. No fue usted ni fui yo, fue el Señor. Por eso Él es cabeza de la iglesia y nosotros parte del cuerpo. Amén.
Y cuando Dios te posiciona en lugares y te da capacidades y te usa para su gloria, es solamente por mérito de Él y para su gloria. Y no te va a permitir el Señor ni una centésima de su gloria. Todo es por Él y todo es para Él. Apláudale al Señor. Todo es por Él y todo es para Él. Aplauda con alegría porque el Señor se merece toda gloria. Todo lo que logramos, todo lo que logras, es solamente por Él y por su gracia. Así que diga conmigo, lo que puedo ser hoy es solo por su gracia. Todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que son los oficios, los ministerios, las áreas de trabajo y todo lo que usted pueda entender de una institución, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en, más fuerte, en amor. Moisés y Aarón no se defendieron, dejaron que Dios sobre. Dijo Moisés, bueno, ya que ustedes están diciendo lo que están diciendo, traigan todos los utensilios, no lo estoy leyendo para ganar tiempo, y hagan ustedes el oficio. Y también lo haremos nosotros. Pero vamos a ver qué responde Dios. Y se va a saber quién es quién. Capítulo 16 de Números. El cielo habló. ¿Cuántos creen que el cielo habla? Verso 19 del capítulo 16. Dice que Dios, por eso dije que Dios es amor y Dios es justo. Y Dios también cuando actúa por justicia, actúa fuertemente porque nos ama. Dice el verso 19, la tierra abrió su boca. ¿Qué hizo la tierra? Abrió su boca y los tragó a los rebeldes. Se quedaron sin ofrenda, sin diezmo. ¿Qué hizo la tierra? Los tragó. Y también salió fuego de delante de Dios y consumió a los 250. Y ya estaba afectada la congregación. Ya esa semilla se había multiplicado. La cuestión que Dios con autoridad actuó. Y dice la Biblia que 14.700 personas murieron ese día bajo este espíritu de rebelión. Levanten su mano al cielo y digan en el nombre de Jesús. Yo rechazo todo espíritu de rebelión en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, donde yo me mueva, y mucho menos en la casa de Dios. Y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Amén. Rebelión es igual a adivinación. ¿A qué es igual? Traducido es pecado, es altivez, es muerte espiritual y es no reconocer autoridad establecida. Cuando los hijos son tomados por el espíritu de rebelión en un hogar, acarrean problemas a los padres y traen muchas consecuencias malas. Y ellos, movidos por ese espíritu, hace que también ellos tomen
malas decisiones. Y eso trae una atmósfera no beneficiosa en ese hogar, en esa familia, en esa casa. Cuando en una empresa se sublevan trabajadores y con actitudes rebeldes contra lo que allí está establecido, produce caos y trae situaciones no agradables. Tan fuerte es este espíritu de rebelión. Yo les decía que eso nació con Satanás. Usted debe conocer, y no voy a hablar de eso, pero dice la Biblia que él fue el ángel de luz. Era el más hermoso, el que coordinaba la alabanza, la adoración ante el trono de Dios. Pero su jactancia, su actitud, sus celos y todo lo que esto conlleva, lo llevó a que Dios lo eche de su presencia y se transforma en diablo. Y dice la Biblia que con él cayeron la tercera parte de los ángeles. Traducido, eso significa que él, en el mientras tanto, logró también sembrar en los demás ángeles esa semilla. Seguramente algunos teólogos sostienen que le había prometido a esos ángeles jerarquías, lugares que les iba a dar. Por eso usted ve cómo él está organizado después en lo que es su trabajo, como explicaba al principio. Ezequiel capítulo 28, verso 14, dice: tú, querubín, que es un ángel, grande protector, yo te puse, dice la palabra de Dios, en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad. Pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y sigue hablando la palabra de Dios. Y hay otros pasajes más que enseñan acerca de esto. Pero este pecado tiene un rango altísimo de lo que tiene que ver también con el ocultismo y lo que tiene que ver con la adivinación. Primera de Samuel capítulo 16, verso 23 dice la palabra de Dios: a Saúl, por su rebeldía, por no obedecer lo que Dios le había dicho que haga, sino que lo hizo según su criterio, según su conveniencia. No hizo lo que Dios le pidió que haga. Y dice la palabra del Señor que fue caro la consecuencia que tuvo que pagar. Perdió el trono. Y todo lo demás que usted conoce de la vida de Saúl. Dice el verso 23 de 1 de Samuel 16, como pecado de adivinación es la rebelión. Es una forma de tener una vida totalmente rebelde frente a cualquier decisión que de parte de Dios tenía que asumir y tenía que cumplir. Isaías capítulo 12, el profeta nos enseña también acerca de lo que significa la rebelión, cuál es el origen de la rebelión y lo que acarrea y lo que sigue multiplicando hoy en las personas. Dice el versículo 13 del capítulo 12 de Isaías: como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. Número 3, este espíritu de rebelión entró en la vida de estas personas en el pueblo de Israel. Y es importante analizarlo para nuestra vida personal, porque nos hace bien obedecer. Levante su manito al cielo y diga, me hace bien. Pero dígalo con un corazón sincero. Diga, me hace bien obedecer, porque en la obediencia se mueve Dios. Yo le aplaudiría al Señor. En la obediencia se mueve Dios. En la rebelión se mueve el infierno. Hay consecuencias de un lado y hay consecuencias del otro lado. Ahora, siempre es mejor obedecer. Amén. Y nunca tiene que usted y yo obedecer porque entendemos. Hay obediencia que tiene que ver con activar fe, tan solamente creyendo que si Dios está en el asunto, algo bueno viene. Amén. Esos son los niveles de la obediencia. Estoy hablando a hijos de Dios, estoy hablando a la iglesia de Jesucristo. Este espíritu va contra toda autoridad. La idea era sacar a Aarón y a Moisés del lugar que Dios los había puesto. Eso es rebelión contra Dios mismo. Yo estaba pensando y mirando esta palabra y decía, ¿cómo puede ser que una persona en esos niveles tenga la capacidad de tomar estas decisiones? Porque es fuerte. En un pueblo de Dios, en un lugar preponderante, en un liderazgo ya importante, tomar estas decisiones e infundir confusión a tantas otras personas y lograr semejante consecuencia. Pero lo hicieron impulsados por el poder de las tinieblas. El espíritu de rebelión oscurece la mente. ¿Qué es lo que hace? Oscurece la mente. Nos quita la capacidad clara de reflexionar. Y esto trae consecuencias feas. Hace que se comience a perder el control de nuestros propios actos correctos. Y puede ser consciente o puede ser inconsciente. Pero si este espíritu opera de una manera violenta en el interior de la persona, cuando la persona permite que pueda este espíritu obrar. Hace que se comience a perder el control aún de sus propios actos. Este espíritu que entenebrece la mente, bloquea la mente, va acompañado de celos, de envidia y de deseos no correctos en tiempo, en forma y en manera. Porque Dios tiene tiempos. ¿Me está siguiendo? Dios tiene tiempos. Por lo tanto, en la fidelidad, en la obediencia, promoción viene. Dije que en la fidelidad y en la obediencia, promoción viene. Y Dios no es deudor de nadie. Los celos traen inseguridad. Fíjense que este hombre, cuando fue movido por este espíritu, no se quiso quedar solo, comenzó a armar un complot y comenzó a tener colaboradores, comenzó a hacer que los pensamientos de él se multipliquen en las otras personas que también eran líderes y eran personas importantes dentro del pueblo de Dios. Y los confundió al mismo nivel de él, seguramente prometiéndole cosas, diciéndole cosas que nunca hubiesen sido realidad. Pero sí logró hacerlo.
desestabilizan la persona, desestabilizan el hogar, pueden desestabilizar una empresa, un ministerio, puede desestabilizar una familia. Su ataque es fuerte y afecta a los más débiles. Como dije, afecta a los más débiles, sobre todo débiles en la fe, y puede traer un caos. Busca adeptos de una manera o de otra. El propio diablo así lo hizo con los ángeles que logró confundir. Los celos traen inseguridad. La envidia genera descontento. Trae inestabilidad y ejerce dominio sobre la voluntad de otras personas. Te incapacita para poder desarrollarte normalmente, porque el desarrollo normal te va a posicionar. ¿Me puede decir amén? El desarrollo normal te va a posicionar, porque la mano de Dios se mueve en todos los ámbitos. Aún de ser un principiante en un lugar de trabajo, a mañana puede ser el jefe. Pero todo tiene que ver con nuestra conducta. Opaca la unción que podemos portar. Hace que la fe sea debilitada. La ambición de poder genera confusión y hace tomar malas decisiones. Puede hacer este espíritu que uno pueda controlar a varias personas. Esto acarrea tristeza, produce tristeza en el silencio de la persona al darse cuenta el camino o el lugar en el cual está transitando. Puede traer una raíz de amargura y esto puede generar una situación no favorable en lo personal y en todo lo que nos rodea. Genera un espíritu de rebeldía con fuerza. Digan en el nombre de Jesús, yo creo en el poder de tu Espíritu Santo y sé que tú me guías al camino correcto. Lo que puede producir el espíritu de rebelión no solamente contamina la mente y contamina personas, empuja a las personas a la murmuración. Y la murmuración es pecado. Yo creo que Coré, cuando comenzó a hacer esta siembra, comenzó a tener un espíritu de murmuración y comenzó a hablar. Y en la forma de hablar y de murmurar, murmurar es hablar en ausencia del que se está hablando. Y comenzó a sembrar en el pueblo la idea de que todos podemos hacerlo. No es solamente Moisés, no es solamente Aarón, todo lo podemos hacer. Y murmuró. Encamina a las personas a la desobediencia, aún siendo personas obedientes. Al prestar el oído, al prestar el momento, el territorio, este espíritu puede generar esa fuerza. Te saca del territorio de la santidad. Cuanto menos te acuerdes, estás caminando en otro territorio. Abre juicio sobre todo y sobre todos. La rebelión abre puertas al destructor. ¿A quién abre puertas? Al destructor. Fíjese lo que ellos perdieron, su propia vida, por haber permitido esta situación. Diga, la obediencia trae bendición. Las consecuencias de la desobediencia es pérdida de bendiciones. Produce confusión y desánimo. Trae división, conflictos en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. Genera estragos espirituales con un alto costo.
Por último, la obediencia. Diga, en el nombre de Jesús, yo me defino. Bueno, pero dígalo como un soldado. Yo me defino a ser obediente a pesar de. Y usted va a ser bendecido. Los cielos van a estar abiertos sobre su vida. Una cosa es a veces discrepar frente a alguna situación, con su hermano, con su jefe, con sus padres, con su matrimonio. Se puede discrepar y se puede hablar. Y otra cosa es la rebeldía. Yo voy por la obediencia. ¿Usted va conmigo? Póngase de pie como un soldado obediente. Muy bien. Diga, soy soldado de Cristo. Sí, pero haga la veña porque somos soldados. Ahí, firmes. Ahí Dios nos bendice. Y ahí te va a ir bien siempre. Salga de esos territorios que no bendicen. Que no bendicen. Yo conozco hijos rebeldes que hoy están en cualquier territorio. Y conozco hijos obedientes que supieron honrar a sus padres a pesar de. Y hoy Dios los posicionó. Conozco ministros de Dios que fueron obedientes en los tiempos de Dios. Y Dios los promocionó. Y hoy trascienden las fronteras. Yo quiero eso. ¿Usted también? Y Dios le va a bendecir. Porque Dios es fiel. Dije que Dios es fiel. Diga conmigo, yo le cierro las puertas al destructor en el nombre de Jesús. Y declaro un muro en derredor y un contramuro y la presencia de Dios en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en el ministerio. Y le doy toda la gloria al Señor. Siempre enseñamos, y tome en cuenta que esto es importante, que hay 7 cosas importantes en nuestra vida espiritual a tomar en cuenta para que el destructor no tenga acceso. Aparte de lo que estuve diciendo recién, que es mucho más, usted puede estudiarlo en su casa y puede aprender. Pero hay algunas cosas que son importantes y necesarias para que como hijos de Dios nos vaya bien. Amén. Y compartimos esto con la iglesia siempre. Aprenda a ser obediente en dar a Dios lo que es de Dios. Gracias por el ánimo. Aprenda a ser obediente, a dar a Dios lo que es de Dios. Y a usted le va a ir bien. Dios dice, pruébenme y yo voy a abrir los cielos. Y los voy a bendecir hasta que sobre y abunde. No permita que la rebelión se enquiste en su mente. No lo permita. No sea negligente. Sea prudente. La negligencia atrae la destrucción. Nunca entre en el territorio de la murmuración. Salga de ese territorio. Cuando usted está frente a personas que tienen esta actitud de Coré y sus secuaces, y usted se da cuenta que están hablando cosas no correctas, tome autoridad y diga, no corresponde lo que estás diciendo, somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hable con la persona frente a frente lo que tiene que hablar. Cuide el desorden, ordene su casa, mantenga el orden. Si usted está en pareja y conoció a Cristo, cásese en lo legal y bajo la bendición de Dios. Y a usted le va a ir muy bien. Y usted va a cancelar algo en el mundo espiritual.
pero mantenga orden en todos los ámbitos. En las finanzas, mantenga orden. Dios bendice. Dice la Biblia que es un don de Dios la administración. Así que tome esos recursos que Dios le da y mantenga la comunión con sus hermanos. Fíjese el que está al lado suyo ahora y dígale: eso es mi hermano. Te guste o no te guste, así es. Mire, es para que se pusieron a cuentas. Primera de Corintios capítulo 10, verso 16, no sé si me lo pueden colocar. ¿Vieron que compartimos los primeros domingos la Santa Cena? ¿Sí o no? Bueno, ese acto es hecho bajo su responsabilidad. Lo que nosotros hacemos es administrar los recursos, el pan, la copa, y ministrar ese momento. Pero la cosa es individual de cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos con Dios y cómo estamos con nuestro hermano? Para ser dignos y participar con dignidad. Dice verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y el siguiente versículo dice: porque somos un solo cuerpo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. A lo mejor usted nos visita hoy y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. Nunca permitió que Dios tome el control de su vida. Si usted quiere hacerlo, hágalo ahora. Cristo está aquí, su Espíritu Santo está aquí. Y Él le ama con amor eterno. Si quiere, yo le ayudo en una corta oración. Adolescentes, jóvenes, papás, abuelos, entregue su vida a Cristo. Después queremos ayudarle como iglesia para que usted pueda crecer y pueda desarrollarse. Diga conmigo: querido Dios, escuché tu palabra y en esta hora te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados y declaro con mi boca que soy tu hijo y tú eres mi Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, levante su mano. Ahí donde está. Bien arriba su manito. Queremos orar por tu vida. Bien arriba, bien arriba. Dios te bendiga. Dios llene tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bien arriba su manito. Dios te bendiga. Alguien rápidamente se acerca allí. Padre, bendice estas manos, bendice estas manos, bendice estas vidas y declaramos, Señor, bendición sobre ellos hasta que sobreabunde. Los que nos siguen por la radio y por las redes, si han hecho esta oración, asistan a la iglesia en donde se habla de Cristo o visítenos en los anexos o aquí en la casa central de calle Cura Álvarez 628. Dios le bendiga, que tenga una semana gloriosa.